Soy el poeta, escritor, abogado y periodista peruano Carlos Garrido Chalén, presidente ejecutivo, fundador de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, del Claustro Doctoral Hispano-Mundial de Líderes Globales, honoris causa, presidente honorario del Centro y Sudamérica de la Unidad de Acciones de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, UNAC, director internacional de Campus Querétaro de la Universidad Inteligente de México, Inteligencia Educa, embajador universal de la paz del Círculo de Embajadores Universales de la Paz de Ginebra, Suiza, académico de la Real Academia de Córdoba, España, y presidente en América de la Asociación de Poetas de España, con más de 40 libros publicados en géneros de poesía, ensayo, cuento y novela. Creo que mi sendero en la literatura, y especialmente en la poesía, comenzó cuando mi padre y mi madre, en un acto espectacular de amor e intimidad, me procrearon, generando una especie de fiesta, como de abordaje, de conquista. Podría decirse, me indujeron, sin mi consentimiento ni conocimiento, pero gracias a Dios, con mi regocijo, y el de ellos se supone, a entrar en esa especie de milagro en el que la poesía, que es parte del ADN de Dios, abunda. Ya perfectamente ubicado en el vientre materno, supe desde mis adentros cómo la poesía se pronunciaba en las afueras y sin que nadie me lo pida. Me declaré poeta y escritor para toda la vida, o sea, también loco, porque se necesita estarlo para escribir con tanto amor y pasión en un mundo en donde no nos leen, y haber escrito más de 40 libros publicados en los géneros de poesía, cuento, novela y ensayo, que anda por ahí en los 5 continentes pidiendo la palabra. No sé, profesor, si ha sido consciente del relato corto que acaba de hacernos sobre su paso desde que era pequeño, desde que ya estaba en el vientre de su madre, que yo creo que ya estaba usted gestándose como poeta, como escritor. La verdad es que ha sido conmovedor, una historia muy conmovedora. Bien, pues dicho esto, con la experiencia que posee, ¿le inspiró alguna persona, circunstancia, situación social o quizá algo en lo particular para escribir sus obras? Soy creador de la corriente de la literatura de la totalidad, y desde esa vertiente todo lo bueno me inspira, y por eso, como presidente ejecutivo fundador de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, que ha cumplido 30 años de fundada, trabajamos a favor de la humanidad y el planeta a través de la educación, el arte, la cultura, la literatura y la paz con justicia social. El gran escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, en su ensayo Patas Arriba en la Escuela del Mundo al Revés, una de las obras más paradigmáticas del continente, afirmaba dolorosamente que en el océano del desamparo se alzan las islas del privilegio, pues a los niños se les niega derecho a ser niños, con una gran diferencia en el trato. A los niños ricos se les trata como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa, y a los pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Dolorosa y dura expresión. En un poema que escribió en 1940, llamó a los pobres los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, los jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuesta menos que la bala que los mata. Y es que, como lo dijo Galeano, debemos estar alertas y no ser indiferentes ante este mundo al revés, pues muchos de los grandes negocios actualmente en el mundo promueven en el planeta el crimen, del crimen viven. Para él nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte. Él alegaba que los países que más armas venden al mundo son los mismos que tienen a su cargo la paz mundial. Y entonces nos confronta con un mundo que no todos conocen, de grandes hipocresías,
en donde terminamos sin querer o queriendo, sujetando caretas repudiables y de las que tenemos que sacudirnos para no terminar de cómplices de sistemas absolutamente injustos que deterioran el alma de los pueblos. Somos parte de una sociedad que, aparte de que se nutre de indefiniciones y convive con grandes mentiras y miserias, nos lleva a entender que el siglo del conocimiento y la globalización nos ha favorecido con un desarrollo científico y tecnológico que ha beneficiado, es cierto, a la humanidad, pero también ha perjudicado con una larga lista de desvalores que ha promovido, generando ese mundo al revés al que alude Galeano, con altos índices de deshonestidad, inmoralidad y corrupción que nos han fracturado el alma. Eso también añejado por la industria de la muerte, que se solapa en mentiras farmacéuticas y químicas imperdonables y en maldades que no debemos permitir. Por eso que somos de la opinión que se hace necesario una nueva pedagogía moral para replantearlo, redefinirlo y reconceptuarlo todo. Mientras unos consideran que la responsabilidad social es un tema para los descerebrados, nosotros estamos aquí hablando de la necesidad de crear conciencia para repotenciarlo todo, para generar un contrato moral que obligue a un mejoramiento de la perspectiva ético-moral, para el logro intelectual, espiritual y ético de mejores alumnos y al final de excelentes profesionales y ciudadanos que nos salvará de la debacle que afecta a los sistemas de vida en el planeta. Esa es la propuesta que venimos haciendo ante el mundo como Pacto de Naciones. Doctor Carlos Hugo, dígame qué maneras de escribir dentro de la literatura existe para tomar como corriente del saber iniciar este arte. Hay dos maneras de escribir en literatura. Una racional, que puedes hacerlo en cualquier momento de acuerdo al objetivo que te plantees, como pasa con la novela, que obliga a la recopilación de datos sobre lo que quieres novelar, y otra basada en inspiración, que por tu trajín puede ser permanente, pero que llega cuando menos lo esperas, no se sabe de dónde y es como la bendición. Dios te envía la bendición y si tú no estás preparado para recibirlo, la bendición se va a otra persona. Profesor, ¿existe un horario propicio para escribir en el momento de llegar a una idea de proyecto literario? Y si es así, nos comenta cómo prefiere la ambientación para fluir, su bolígrafo en el arte, en las letras. ¿Cómo sería? Como escribo a donde me llegue la inspiración, el ambiente depende de mil circunstancias. No es lo mismo cuando lo hago frente al mar, en mi casa, a 3.000 metros de lo alto de una montaña, pero casi siempre importa, yo creo, la soledad, la paz, la ausencia de ruidos que interrumpan el proceso. Es todo un privilegio, profesor, poder escribir en esos lugares de tanta riqueza para poder ambientar una novela o cualquier ensayo. ¿Usted planifica sus tiempos al detalle para crear sus historias o esos poemas, novelas o ensayos? ¿Organiza su día a día para escribir? En cierta forma esa pregunta ya la he contestado, pero soy de los que creen que cuando uno profesionaliza el arte de la creación literaria, la planificación, como sucede en todos los actos de la vida social, es un ejercicio del orden, ¿no? Del equilibrio, de la perspectiva. Usted no puede escribir una novela sin planificar qué tema va a abordar, su comienzo, su final, los recursos que va a utilizar. Y por eso se importan los tiempos, claro. Eso pasa cuando usted decide escribir un poemario sobre tal o cual tema y es necesario planificar ciertas cosas que sirven para cuando llega la inspiración. Es cierto, don Carlos, que había una pregunta similar a la cual nos ha completado un poquito más para entenderla mucho mejor sobre los tiempos. La literatura se puede considerar como un pilar importante, sobre todo dentro de la cultura, para crear una herramienta de superación y encontrar también un estilo propio y formar una personalidad propia al expresar una idea, un pensamiento. ¿Qué opina sobre esto? Definitivamente, la literatura es el territorio de la totalidad. Es capaz de asimilar en su ámbito, aunque parezca eufemístico,
todas las artes, la luz, la sombra, el cielo, el infierno, la verdad, la mentira, todos los axiomas, los conceptos, los rituales, la unidad, la desintegración, la convicción, la certidumbre, la realidad, la ficción, la indiferencia y el asombro, que no opera como el lenguaje común, que es definitivamente su cómplice conjetural, al que abre con sus signos las puertas más inverosímiles, ¿no? El poeta, el escritor, el artista terminan por ser generadores dentro de la casa del ser, de la palabra a la que se refería Heidegger, de un esquema multiforme, de una estructura espiritual inmensa que corresponde configurar al talento creador. Uno está en uno, es decir, todo está en todo. La literatura es, ante todo, una herramienta de la intelectualidad al servicio de la humanidad y útil para mejorar el alma y promover nuevas y mejores pautas éticas a fin de enfrentar desde la educación y la cultura las grandes causas sociales de la desigualdad y la exclusión que mueven y se mueven en el mundo, imponiendo el poder y el lucro por encima del ser humano. No es que estemos dando vueltas y vueltas en el círculo de Fausto, sino que acaso nos movemos en el torno de una razón, llamémosla esencial, que han ido delineando sin razones y malos entendidos. Eliphas Levi decía en uno de sus discursos que las leyes físicas son las muelas de las que cualquiera será el grano, si no sabe ser el molinero. Y explicitaba: estás llamado a ser el rey del aire, del agua, de la tierra, del fuego, pero aquel que aspira a ser un sabio y conocer el gran enigma de la naturaleza debe ser el heredero y el expoliador de la esfinge, es decir, tener la cabeza humana para poseer la palabra, las alas del águila para conquistar las alturas, las posaderas del toro para labrar las profundidades y las garras del león para abrirse camino a derecha y a izquierda, adelante y atrás. Obvio es que ya se entiende, ya no vivimos en tiempos de Trimegistro, de Apolonio de Tiana o de esos prosélitos del infierno y aventureros sospechosos que fueron Cornelio Agripa, Juliano, Apuleyo, como para sostener en la actualidad que esas ideas aún pueden ser invocadas como válidas, pero tanto hoy como ayer el poeta, el escritor, el artista en general tienen ese ir y venir que lleva a la totalidad, que algunos no entienden porque miran la realidad desde el foso de los prejuicios, un papel fundamental que se ve obligado a definir consigo mismo para diferenciarse de los demás o trascender dentro de ese oficio de la escritura, en el que los egos no solo generan dilemas en el plano de la competitividad en pleno siglo del conocimiento, sino también en el área de las envidias, de las mezquindades, en donde se suele solapar las ingratitudes más nocturnas. Es en esa concatenación donde podemos comenzar a hablar sobre la imprescindible necesidad del estilo en el arte y la literatura, entendiéndolo como la forma de expresarse que distingue al poeta, al escritor, y sirve como estampa o marco identificatorio de su personalidad. Visto desde el terreno de las ejecutorias prácticas, el estilo es una herramienta indispensable que da textura y forma a lo que se escribe para cumplir el objetivo de la literatura, que es primero generar belleza y luego llamar la atención, cautivar, impresionar al lector a través de los recursos que tiene a su alcance. El estilo, y eso es lo que sostuve al recibir el nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba, dentro de ese ofertorio del arte y la literatura terminan por definir la talla del artista, del poeta, del escritor, por ser esa cualidad que terminará dando carácter distintivo a su obra, independientemente del pensamiento, el conocimiento, la experiencia y la razón. Las ideas conforman el fondo del estilo, siendo su base el pensamiento y la emoción creadora de su fuente fundamental. El estilo, que para algunos es un ejercicio de la subterraneidad, porque pocos se enteran de que lo cargan consigo o lo administran y menos lo identifican, es desde el punto de vista social, político, académico, lingüístico, literario, artístico, una manera de ser, actuar y expresarse. Pero para llegar al estilo hay que leer autores diferentes, cargarse de todos sus estilos y al final sacudirse esos estilos para adquirir
el estilo propio.